Era una noche tranquila de viernes en la Ciudad de México, en el barrio de La Condesa, en un restaurante que Diego Ramírez conocía bien, la casa de Tío Lucho. El lugar tenía un ambiente acogedor, donde la calidez de las paredes y el bullicio de la gente le daban vida a cada rincón. Diego, un hombre de 35 años, disfrutaba de este espacio como el refugio perfecto para sus noches con Sofía, su hija de 8 años. Después de su divorcio, esos momentos se habían vuelto más valiosos que nunca. Para él, era una oportunidad para conectar con Sofía, para asegurarse de que, a pesar de todo, ella siempre supiera que era su prioridad. Esa noche, Sofía no podía estar más emocionada. Estaba inmersa en la preparación de un proyecto escolar en el que interpretaría un girasol. Sus ojos brillaban mientras describía con entusiasmo su disfraz, una idea que había tenido después de una clase sobre la primavera. Diego la observaba con una sonrisa, disfrutando de cada palabra que salía de su boca, sabiendo que, en medio de todo el caos que había significado el divorcio, aquellos pequeños momentos con ella le daban un propósito. El restaurante estaba lleno de familias, turistas y amigos disfrutando de la noche. La música suave y el aroma del ajo y chile poblano flotaban en el aire, mientras las conversaciones animadas creaban una atmósfera de alegría. Pero en medio de esa calma, algo irrumpió con fuerza en la atención de Diego. En la mesa contigua, una mujer joven y rubia de unos 30 años estaba siendo acosada por 2 hombres. Al principio, Diego pensó que tal vez estaban bromeando o que era parte de una interacción casual, pero rápidamente notó que la mujer intentaba, con evidente incomodidad, zafarse de ellos. El hombre más corpulento, con una cicatriz visible en la mejilla y una cadena de oro brillante, había colocado su mano en el hombro de la mujer cuando ella intentó levantarse. El otro, más delgado, pero igual de intimidante, bloqueaba la salida, mientras ella visiblemente luchaba por escapar. Sofía, con la inocencia y la sensibilidad propia de los niños, notó inmediatamente la tensión en la escena. Sin que Diego pudiera reaccionar, ella le preguntó con seriedad, «Papá, ¿podemos ayudarla?» Las palabras de Sofía tocaron profundamente a Diego. No fue solo la inocencia de la pregunta, sino el instinto protector que surgió en él, una sensación que había cultivado durante su tiempo en el servicio militar. Sin pensarlo, se levantó de la mesa y observó detenidamente la situación. Sabía que, aunque los hombres probablemente no estaban armados, su actitud violenta era una amenaza. Se acercó a ellos con calma pero firme y les pidió que dejaran en paz a la mujer. El hombre más corpulento reaccionó con sarcasmo, pero Diego mantuvo su postura. Fue entonces cuando el otro hombre, el más delgado, mencionó a Sofía de manera despectiva, lo que hizo que Diego perdiera la paciencia. La tensión aumentó en el aire. El hombre gordo empujó a Diego, creyendo que con su superioridad física podría intimidarlo. Pero cometió un grave error. Subestimó la habilidad de Diego. Con un movimiento rápido y preciso, Diego desvió el empujón. Tomó la muñeca del agresor y la torció, dejándolo de rodillas. El otro hombre intentó golpearlo por detrás, pero Diego lo bloqueó con una llave al cuello que lo dejó inmovilizado al instante. El restaurante quedó en un silencio absoluto. Las miradas se fijaron en Diego, que, sin perder el control, ordenó a los 2 hombres que permanecieran quietos durante unos minutos mientras la mujer se retiraba. Ella aprovechó la oportunidad para escapar, tomando su bolso y saliendo del lugar. Antes de irse, le dio a Diego una mirada agradecida, como si estuviera grabando su rostro en su memoria. Cuando Diego regresó a la mesa, Sofía lo miraba con los ojos muy abiertos de admiración. «Papá, salvaste a esa señora como un superhéroe», exclamó emocionada. Diego sonrió y le acarició el cabello. «No soy un superhéroe, Sofía. Solo soy un papá que no soporta ver a alguien en problemas», respondió humildemente. Lo que Diego no sabía era que, al intervenir en esa situación, había comenzado a involucrarse en algo mucho más grande de lo que podría imaginar. La mujer que había salvado no era solo una víctima más, sino alguien cuya vida estaba ligada a un peligro mucho mayor. Al día siguiente, la vida de Diego daría un giro inesperado, y lo que comenzó como un simple acto de bondad terminaría desvelando una red de criminales
mucho más peligrosa de lo que él podría haber imaginado. La mañana siguiente llegó con la luz suave del sol entrando por la ventana del departamento de Diego. El aroma del café flotaba por toda la casa mientras Sofía desayunaba tranquilamente su cereal, su energía inagotable transformando cada momento en una pequeña aventura. Diego la observaba desde la cocina con una mezcla de orgullo y preocupación. La vida de padre soltero no era fácil, pero había aprendido a valorar cada momento que pasaba con ella, sabiendo que el tiempo juntos era lo más valioso que tenía. La rutina parecía ir de acuerdo al plan, un día más sin sobresaltos, pero la calma era solo un espejismo. Mientras Sofía estaba ocupada con su desayuno, Diego se encontraba revisando correos electrónicos en su laptop. El trabajo de ingeniero civil lo mantenía ocupado, pero él siempre trataba de equilibrar su vida profesional con la familia. Era una tarea difícil, pero se sentía afortunado por poder contar con Sofía como su compañera, la pequeña que había dado un nuevo significado a su vida después del divorcio. De repente, el sonido del interfono rompió la quietud de la mañana. Diego pensó que sería el cartero o quizás alguna vecina pidiendo algo. No esperaba visitas, especialmente a esa hora. Sin embargo, al abrir la puerta, se encontró con una escena que lo puso en alerta de inmediato. 3 hombres vestidos con trajes oscuros estaban frente a su puerta. No eran personas comunes. Había algo en su postura, en su forma de mirar, que le indicó que no eran amigos. La tranquilidad de la mañana se desvaneció por completo. El hombre en el centro, de cabello gris perfectamente peinado y una sonrisa cortés pero fría, se presentó de manera educada. «Buenos días, Diego Ramírez. Somos de parte de alguien que desea hablar con usted. Necesitamos discutir algo que ocurrió ayer en la casa de tío Lucho». Diego sintió un escalofrío al escuchar la referencia al restaurante. Sabía que su intervención la noche anterior no había sido algo trivial, pero nunca imaginó que tendría consecuencias tan inmediatas. Los 3 hombres se posicionaron en la entrada con una calma inquietante, y uno de ellos, el más joven, colocó una mano sobre el hombro de Diego de forma firme, pero no agresiva, como marcando su territorio. Diego instintivamente tensó los músculos. «¿De qué se trata esto?», le preguntó Diego tratando de mantener la calma, pero su voz revelaba una ligera tensión. No quería que Sofía escuchara nada, así que la llamó desde la cocina sin hacer movimientos bruscos. «Sofía, quédate en la cocina, por favor». La pequeña, ajena a la creciente tensión, asintió y se fue sin cuestionar, como si estuviera acostumbrada a los pequeños momentos de tranquilidad que Diego siempre procuraba mantener. El hombre de cabello gris, manteniendo su postura cordial, le sugirió que los acompañara fuera a su jardín a hablar de manera privada. Algo en sus palabras le dio a Diego la sensación de que la situación estaba mucho más fuera de control de lo que imaginaba. Al ver el comportamiento controlado de los 3 hombres y el hecho de que Sofía estaba en la casa, Diego no podía arriesgarse a no ser prudente. Caminaron hacia el jardín, lejos de la vista de Sofía, y ahí, el hombre de cabello gris finalmente dejó caer la fachada de cortesía. «La mujer que usted salvó ayer no es quien usted piensa», comenzó. «Se llama Elena Ruiz, hija de Víctor Ruiz, uno de los hombres más poderosos del sur de México. El asunto que interrumpió en el restaurante no era un simple malentendido. Los 2 hombres que usted confrontó eran parte de una operación mucho más grande, un mensaje para Víctor, y usted, sin querer, se metió en medio de todo esto». El impacto de esas palabras fue inmediato. Diego sintió que el suelo bajo sus pies cedía un poco. Víctor Ruiz. El nombre resonó en su mente como una pesadilla. Sabía que ese nombre estaba vinculado a poderosos contactos, pero siempre lo había considerado un empresario legítimo. La idea de que alguien tan cercano a él estuviera vinculado con actividades tan oscuras lo dejó sin palabras. «¿Qué quiere decir con un mensaje?», preguntó Diego, con una mezcla de confusión y creciente preocupación. El hombre de cabello gris, sonriendo levemente, continuó. «Lo que ocurrió ayer fue solo una pequeña parte de un juego mucho más grande. La mujer que salvó a Elena está involucrada en una investigación que podría desmantelar toda una red de tráfico de personas. Los hombres que usted vio ayer no eran simples secuestradores,
Estaban allí para enviar un mensaje a Víctor Ruiz. Lo que usted hizo al intervenir fue una amenaza para todo su sistema. Diego miró a los hombres con cautela. Sabía que esto estaba mucho más allá de un simple incidente en un restaurante. La frase «red de tráfico de personas» lo aterrorizó. En ese momento, todo parecía una mezcla de pesadilla y realidad. ¿Cómo había llegado hasta aquí solo por ayudar a una mujer desconocida? «¿Qué quieren de mí?», preguntó Diego, con voz firme, pero ahora completamente consciente de que se encontraba atrapado en algo mucho más peligroso de lo que jamás hubiera imaginado. El hombre de cabello gris hizo una pausa antes de responder, dándole a sus palabras un peso ominoso. «Lo que necesitamos es que desaparezca, al menos por un tiempo. Su vida y la de su hija están en peligro. La situación debe calmarse. Si usted coopera, todo estará bien. Si no lo hace, las consecuencias serán graves». Diego, con el corazón acelerado y la mente en alerta, comprendió que estaba en una encrucijada. Los tres hombres eran peligrosos y la situación podía escalar rápidamente. El peligro estaba cerca de su hija y él sabía que no podía permitir que ella estuviera en riesgo. «¿Cómo puedo confiar en ustedes?», preguntó Diego, con la voz tensa. El hombre de cabello gris sonrió con una suavidad calculada. «Nosotros no mentimos. Ya tenemos boletos para que usted y su hija se alejen de la ciudad, a las Islas Marías. Estarán seguros allí. Solo necesitamos que se alejen durante un tiempo, mientras todo esto se enfría». La oferta parecía tentadora, un lugar seguro, lejos del peligro inmediato, pero Diego sabía que había algo muy turbio en toda esa historia. El miedo a lo que podría suceder si se negaba, junto con la necesidad de proteger a Sofía, lo hizo tomar una decisión difícil. A regañadientes, aceptó, sabiendo que debía mantener a su hija a salvo a toda costa. «De acuerdo», dijo Diego, con un tono decidido. «Nos iremos, pero si algo les pasa a mi hija o a mí, no dudaré en actuar». Los hombres lo miraron fijamente, reconociendo la seriedad en su mirada. «Eso es lo que queremos escuchar», respondió el hombre de cabello gris, y con una última mirada se dieron la vuelta, dejando a Diego con la sensación de que había tomado la decisión correcta, pero a un alto costo. Esa noche, mientras Sofía dormía, Diego contemplaba el futuro incierto que le esperaba. Sabía que lo que había comenzado con un simple acto de valentía en un restaurante, ahora lo había arrastrado a un mundo de oscuridad y criminalidad. Y lo peor de todo, no tenía idea de cuánto más estaría dispuesto a perder en este juego. El vuelo hacia las Islas Marías fue silencioso, con la sensación de desconcierto y tensión apoderándose de Diego. Sofía, como siempre, estaba llena de energía, observando por la ventana del avión y preguntándose qué nuevas aventuras les esperaban. Para ella, el traslado a un lugar lejano parecía una divertida excursión. Pero para Diego era una huida de algo mucho más grande de lo que él quería admitir. A medida que el avión se alejaba de la Ciudad de México, sentía el peso de la incertidumbre sobre sus hombros. No sabía si realmente habían logrado perder a los hombres que los seguían, si los ojos del enemigo seguían observándolos desde las sombras. Sofía dormía apaciblemente durante el vuelo, ajena a la tormenta que se cernía sobre ellos. Diego, sin embargo, no podía relajarse. La constante sensación de estar siendo observado lo perseguía, como una sombra que no lo dejaba en paz. Sabía que los hombres que lo habían visitado esa mañana no desaparecerían tan fácilmente. El miedo de que pudieran encontrarlos, de que Sofía pudiera estar en peligro, lo mantenía alerta todo el tiempo. Cuando finalmente llegaron a su destino, el cálido aire de las Islas Marías debería haberle dado a Diego una sensación de alivio, pero no fue así. A pesar de la belleza natural del lugar, la tranquilidad que rodeaba el puerto y los botes que se balanceaban suavemente sobre el agua, Diego no podía dejar de sentirse atrapado. El hotel donde se alojaban, en un rincón apartado de la isla, era acogedor, pero para él cada minuto que pasaba allí se sentía como un paso más hacia una prisión dorada. Sofía se divertía explorando la playa cercana, descubriendo nuevos amigos y corriendo por la arena, pero Diego veía algo muy diferente. En su mente,
La sombra de los hombres y la red criminal que ahora los perseguía se alzaban sobre la isla. Durante los primeros días, Sofía parecía estar disfrutando cada momento. Se sumergía en el océano, construía castillos de arena y reía de manera contagiosa. Diego observaba todo eso con una mezcla de orgullo y desesperación. Sabía que estaba haciendo lo correcto al mantenerla a salvo, pero también se daba cuenta de que no podía quedarse ahí para siempre. La sensación de estar atrapado lo estaba devorando lentamente. La vida que había conocido, la vida tranquila con Sofía, se había desvanecido, reemplazada por una realidad de huida y miedo. Una tarde, mientras Diego se encontraba en la terraza del hotel, observando las olas romper contra las rocas, el sonido de pasos interrumpió sus pensamientos. Miró hacia atrás y vio a un hombre de pie cerca de la entrada del hotel. El hombre, vestido con un traje oscuro y gafas de sol, lo observaba fijamente. Diego sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía que la calma que había logrado en las Islas Marías no iba a durar para siempre. El hombre no dijo nada, pero su mirada era clara. Estaba allí por un motivo. Diego se levantó rápidamente, sintiendo la urgencia de la situación. Llamó a Sofía diciéndole que se preparara para irse. Sofía, un poco confundida pero confiando en su padre, lo siguió sin preguntar. Diego pagó la cuenta y, sin perder tiempo, los dos se dirigieron hacia el puerto. A medida que se acercaban al muelle, Diego observaba con cautela a su alrededor. Aunque el puerto estaba lleno de turistas, la sensación de que alguien los estaba observando no lo abandonaba. La tensión en su pecho aumentaba con cada paso que daban. Cuando llegaron al puerto, Diego compró boletos para un ferry hacia Mallorca, sin mencionar a Sofía los temores que le rondaban por la cabeza. Ella, como siempre, estaba entusiasmada con la idea de un nuevo viaje, pero Diego sentía un peso en su estómago. La huida, aunque necesaria, solo los alejaba más del mundo que conocían, y él sabía que cuanto más lejos se fueran, más difícil sería escapar de lo que habían dejado atrás. Mientras viajaban en el ferry, Diego no podía relajarse. Su mente estaba en constante alerta, buscando señales de que alguien los estaba siguiendo. Aunque el ferry estaba lleno de turistas, Diego no podía evitar mirar a su alrededor, buscando cualquier signo de que los hombres de la mañana estuvieran cerca. No se sentía seguro en ningún lugar, ni siquiera en ese entorno aparentemente pacífico. Cuando finalmente llegaron a Mallorca, Diego decidió hospedarse en un pequeño hotel familiar alejado de los circuitos turísticos. El lugar era sencillo, pero seguro. Al llegar el dueño, un hombre mayor llamado Miguel, los recibió con amabilidad, pero Diego no podía dejar de sentir que todo aquello era solo una fachada. Aunque Mallorca parecía ser un refugio, Diego sabía que la verdadera seguridad aún no había sido alcanzada. Cada conversación, cada mirada, parecía estar relacionada con un peligro inminente. Esa noche, mientras Sofía dormía plácidamente en su cama, Diego no pudo evitar reflexionar sobre lo que estaba viviendo. El sacrificio que había hecho para protegerla lo había llevado por caminos oscuros y desconocidos. La red criminal, la amenaza de Víctor Ruiz y la vida que creía conocer ahora se desmoronaban ante él. Había comenzado todo por una simple decisión: ayudar a una mujer en apuros. Pero lo que no sabía era que esa acción lo había metido en un mundo mucho más grande y peligroso de lo que jamás había imaginado. Esa misma noche, mientras descansaba en el sofá de la habitación del hotel, el teléfono de Diego vibró. Un número desconocido apareció en la pantalla. Al contestar, la voz familiar de Elena Ruiz le hizo un nudo en el estómago. «Elena», dijo Diego, sintiendo el peso de las palabras de ella en su mente. «¿Qué está pasando?» «Diego», respondió Elena con voz grave. «Lo que sucedió en el restaurante fue solo el principio. La red que tú y yo estamos enfrentando es mucho más grande de lo que imaginas. Te estoy llamando porque las cosas acaban de ponerse mucho más serias». El corazón de Diego se aceleró al escuchar la voz de Elena. Sabía que no podían seguir huyendo. La batalla acababa de empezar, y él no podía dejar que Sofía estuviera en peligro. De repente se dio cuenta de que el viaje hacia las Islas Marías había sido solo un intento de escapar.
pero no podía huir para siempre. Ya no había marcha atrás. El sonido del teléfono cortó la calma de la noche, y Diego, aún con la mente llena de incertidumbres, contestó rápidamente, sabiendo que las cosas ya no serían iguales. La voz de Elena Ruiz resonó en su oído, pero esta vez con una urgencia palpable. «Diego, tenemos que hablar en persona cuanto antes», dijo Elena, su tono grave y cargado de preocupación. «Las cosas han cambiado, y no puedo explicártelo todo por teléfono, pero ahora todo está fuera de control. Lo que tú y yo hemos empezado ha sido solo una pieza pequeña en un tablero mucho más grande de lo que pensábamos». Diego sintió cómo su corazón latía más rápido. El eco de esas palabras lo aterrorizó. No era solo el riesgo de estar involucrado en una red criminal que ya los había seguido hasta las Islas Marías, sino que ahora la magnitud del peligro parecía extenderse a algo mucho más oscuro y peligroso. «¿Qué ha cambiado? ¿Qué más hay, Elena?», preguntó con voz temblorosa, mientras trataba de mantener la calma para no preocupar a Sofía, quien dormía en la habitación contigua. «Te lo explicaré todo cuando te vea, pero primero tenemos que asegurarnos de que tú y Sofía estén a salvo. El peligro no solo viene de los hombres de Víctor Ruiz. Hay gente en lugares altos, dentro del sistema, que no permitirá que sigamos adelante. Necesito tu ayuda, Diego. Tú eres la única persona que puedo confiar ahora». Diego cerró los ojos, pasando una mano por su rostro. No entendía del todo la dimensión del problema, pero estaba claro que cada segundo que pasaba los acercaba más a una confrontación que cambiaría todo. «De acuerdo, Elena. ¿Dónde nos vemos?». Elena le indicó que se encontraran en un café discreto en el centro de Palma, en una zona tranquila lejos de la multitud. Diego colgó el teléfono, sintiendo una presión en el pecho que no podía ignorar. A lo lejos, la ciudad parecía tranquila, como si el tiempo se hubiera detenido. Sin embargo, Diego sabía que en su caso, el reloj ya estaba corriendo a una velocidad mucho más rápida. Sofía despertó un poco más tarde, sonriente como siempre, sin sospechar de la gravedad de la situación. Mientras desayunaba, Diego la observaba en silencio, preguntándose cuánto tiempo más podría mantenerla ajena a la realidad. Aunque disfrutaba de la simplicidad de esos momentos, cada vez sentía que la seguridad de su hija se desmoronaba más. Al salir del hotel, Diego se aseguró de que Sofía estuviera ocupada en una actividad y no percibiera la ansiedad en su rostro. Tomó un taxi solo, dejándola con la promesa de regresar pronto, aunque en su interior sentía que estaba distanciándose más de lo que deseaba. La idea de involucrar a Sofía en este mundo peligroso era algo que temía, pero también sabía que no podía escapar de la verdad. El café donde se encontraron con Elena estaba en una calle tranquila, rodeada de edificios antiguos que contrastaban con la modernidad de la ciudad. Al entrar, Diego notó la mirada alerta de Elena desde una mesa en el fondo. Su rostro estaba tenso, sus ojos parecían pesar una carga difícil de llevar. Había algo en su postura que transmitía desesperación, pero también determinación. «Gracias por venir, Diego», dijo Elena, levantándose apenas vio a Diego acercarse. «La situación ha escalado y no tenemos mucho tiempo. Esto es más grande de lo que imaginamos. Lo que tú y yo pensamos que era un simple rescate, en realidad ha desatado una guerra en silencio. Una guerra que involucra a gente mucho más poderosa de lo que pensábamos». Diego se sentó frente a ella, su mirada fija en la mujer que en sus últimos días de incertidumbre se había convertido en una pieza clave en todo esto. «No entiendo, Elena. ¿Qué está pasando realmente? ¿Quiénes son esos altos de los que hablas? ¿Por qué ahora parece que todo está en nuestra contra?». Elena respiró profundamente, mirando a su alrededor antes de hablar en voz baja. «Víctor Ruiz, tu padre, no es solo un empresario. La red de tráfico de personas que estamos tratando de detener no es algo aislado. Tiene conexiones dentro del gobierno, en las fuerzas de seguridad y en el sector privado. Ellos están en todos lados, Diego. Y no solo operan en México, sino que se extienden por Europa y Medio Oriente». Diego no pudo evitar sentir un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. Siempre había sospechado que su padre tenía demasiados contactos y que ciertos negocios tenían tintes oscuros,
pero nunca imaginó que estuviera vinculado a una red tan amplia y peligrosa. ¿Cómo sabes todo esto, Elena? Elena bajó la mirada, como si estuviera pensando en cómo decir lo siguiente. Lo sé porque he estado investigando. No solo por mi trabajo, sino porque algo dentro de mí me decía que mi padre estaba involucrado, aunque él nunca lo admitiera. Todo lo que ha hecho en los últimos años, sus movimientos, su fortuna, tienen un precio, Diego. Y ahora, después de lo que hiciste la noche en el restaurante, estás en el centro de todo esto. El rostro de Diego palideció. La idea de que su vida, la de Sofía y la de todos los que lo rodeaban, estuvieran en peligro por algo que ni siquiera comprendía completamente, lo paralizó por un momento. Pero en el fondo, sabía que no había marcha atrás. Ya se había involucrado. «Entonces, ¿qué hago ahora? ¿Cómo podemos detenerlos?», preguntó con la voz entrecortada, con la mente aún tratando de procesar la magnitud de lo que estaba sucediendo. Elena le entregó una carpeta con documentos y fotos. «Lo que vamos a hacer ahora es desmantelar esta red, pero no lo podemos hacer solos. Necesitamos ayuda dentro del sistema, y la única forma de hacerlo es que tú, como alguien dentro de esta familia, accedas a ciertas conexiones. Tu padre está involucrado en todo esto, Diego, pero aún hay tiempo. Necesitamos que tomes una decisión. O actúas con nosotros para derribar la red de tráfico, o sigues ignorando la verdad y pones en peligro a tu hija y a todos los que te rodean». Diego miró los documentos y fotos. La imagen de su padre, Víctor Ruiz, junto con figuras que Diego nunca había visto, pero que ahora le parecían reconocidas de la televisión y las noticias, lo hicieron sentirse atrapado. Él no era solo un padre intentando proteger a su hija. Ahora era una pieza en un juego mucho más grande y peligroso. «¿Qué necesitas que haga?», preguntó finalmente, con una determinación renovada. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, pero no podía permitir que Sofía se viera arrastrada a este mundo de sombras. Elena le dio una mirada decidida. «Necesitamos tu ayuda, Diego. No hay vuelta atrás. Debemos actuar rápido si queremos detenerlos». Con esas palabras, Diego comprendió que se encontraba en el umbral de un conflicto que podría definir no solo su vida, sino el destino de todos los que amaba. La batalla acababa de empezar. El amanecer de Madrid parecía más sombrío que nunca. La ciudad, que solía ser un lugar lleno de vida y energía, ahora se sentía como un escenario de incertidumbre para Diego. A medida que avanzaba hacia la operación que podría cambiarlo todo, su mente no dejaba de recorrer todos los riesgos que involucraba. Aquel día estaba marcado con tinta indeleble en su calendario personal. No se trataba solo de enfrentarse a los criminales que habían arruinado su vida, sino de enfrentarse a la verdad, a una verdad que había sido cuidadosamente oculta durante años. Diego se despertó temprano, sin la energía habitual que solía tener en la mañana. Sabía que el plan de la operación comenzaría pronto y que su participación sería crucial. No podía permitirse errores. Las fuerzas de la policía, dirigidas por Elena y Marta, ya estaban preparadas para actuar, pero la pieza clave de todo esto era él. Diego debía infiltrarse en el círculo más cercano a Ramón Vega, el brazo derecho de su padre, Víctor Ruiz. Ese hombre, que hasta hace poco era solo una figura lejana en la vida de Diego, ahora representaba todo lo que había destruido su mundo. En la cocina, Sofía estaba tomando su desayuno, como cualquier niño que no tiene idea de la gravedad de lo que su padre enfrentaba. Ella, con su rostro lleno de esperanza e inocencia, era el recordatorio constante para Diego de lo que tenía que perder. Cada sonrisa de Sofía, cada palabra de cariño que le dirigía, lo impulsaba a seguir adelante. Diego sabía que todo lo que hacía, cada paso que daba en ese oscuro camino, era por ella. Después de desayunar, Diego se dirigió al baño para prepararse. Mientras se miraba en el espejo, trató de calmarse. La imagen de su reflejo, el rostro marcado por la preocupación y la determinación, lo hizo preguntarse por un momento si realmente podía llevar a cabo lo que estaba por hacer. Pero no había vuelta atrás. No podía detenerse ahora. Sabía que el futuro de Sofía estaba en juego
y lo que pasara ese día marcaría el destino de todos. Se vistió con ropa sencilla, algo que no llamara la atención, ya que la discreción era clave. Elena lo había instruido sobre cómo debía actuar. Diego debía presentarse como alguien dispuesto a colaborar, como un hombre que había cambiado de bando, pero sin levantar sospechas. Tenía que ganarse la confianza de Vega y sus hombres para poder reunir la información necesaria que llevara a su captura. El taxi lo llevó hasta el lugar de encuentro, un antiguo edificio en el centro de Madrid. Un lugar oscuro y apartado, perfecto para un negocio ilícito. Diego sabía que estaba a punto de entrar en el corazón del enemigo, pero no tenía miedo. Lo que le preocupaba era el riesgo que corría Sofía, su hija, si las cosas salían mal. Cuando llegó, Elena lo recibió en la entrada. Su mirada, normalmente fría y controlada, mostraba signos de tensión. «Todo está listo», le dijo con voz grave. «Hoy no podemos cometer un solo error, Diego. Vega es un hombre peligroso, y si nos equivocamos, no solo tú, sino todos los involucrados estarán en peligro». «Lo sé», respondió Diego, su tono firme. «Estoy listo para hacerlo. ¿Qué necesitamos de mí?» Elena lo miró un momento antes de responder. «Hoy nos enfrentaremos a Vega, pero tenemos que estar preparados para lo peor. La operación no es solo sobre capturarlo, sino también sobre asegurarnos de que su red caiga. Necesitamos su confesión y la de sus socios, pero para eso necesitamos pruebas contundentes». Elena le explicó que en ese momento el equipo de la policía se encontraba en posiciones estratégicas para apoyar la operación. Pero las autoridades no podían hacer mucho sin la cooperación de Diego. En ese preciso instante, él era el eslabón más débil de toda la cadena. «Recuerda, Diego, debes mantener la calma», le dijo Elena antes de que entrara al edificio. «Si te muestras nervioso, todo se vendrá abajo. Mantén la compostura, hazles creer que estás de su lado. Solo así conseguiremos lo que necesitamos». Con esas palabras en mente, Diego avanzó. Al cruzar la puerta del edificio, fue recibido por un par de hombres de mirada fría y cuerpos robustos. Sabían exactamente quién era y lo que venía a hacer, pero Diego logró disimular su nerviosismo. A pesar de la tensión en su interior, caminó hacia la sala donde se encontraba Ramón Vega. En la mesa, el hombre de aspecto impasible, rodeado por sus hombres, lo esperaba con una mirada penetrante. «Diego Ramírez», dijo Vega con voz baja y sin emociones. «Parece que has cambiado de bando. ¿Qué es lo que realmente quieres aquí?» Diego respiró hondo antes de responder. «Vengo a hacer un trato, Vega. Ya no quiero estar del lado equivocado. Quiero trabajar para ustedes. Quiero estar en el negocio. He estado fuera del circuito por demasiado tiempo». Vega lo miró por un largo rato, como evaluando sus palabras. Finalmente sonrió de manera arrogante. «Sabía que llegarías a esto, pero como todo en este negocio, tiene un precio. ¿Qué estás dispuesto a darme a cambio?» Diego sabía que debía dar la impresión de estar completamente en el juego, pero también sabía que cualquier movimiento en falso podría arruinar todo. «Lo que sea necesario», respondió con calma, mientras su mente trabajaba a toda velocidad. En ese momento, la puerta de la sala se cerró detrás de él, y la presión aumentó. Diego ya no estaba jugando un simple juego de poder. Estaba inmerso en una red de corrupción que había estado operando durante años, y ahora él, con la ayuda de Elena y Marta, se encontraba al borde de la verdad. Pero la verdad, como él sabía, no siempre es tan fácil de capturar. Vega se levantó, caminando hacia él con una confianza peligrosa. «Lo que estás pidiendo no es fácil, Diego, y no confío en ti. Pero tal vez si realmente estás dispuesto a hacer lo que sea necesario, podamos llegar a un acuerdo». Diego asintió, sin poder contener un ligero temblor en sus manos. «Lo haré. Estoy listo». Y con esas palabras, la operación comenzó oficialmente. La operación había comenzado, pero el peso de la decisión aún caía sobre Diego como una losa. Mientras se dirigía a la casa de su padre, Víctor Ruiz, junto con Elena y el equipo de la policía, Diego sentía una mezcla de ansiedad y determinación. Sabía que lo que estaba a punto de hacer podría cambiarlo todo, pero al mismo tiempo comprendía que no había vuelta atrás.
El destino de su hija, Sofía, dependía de su capacidad para mantenerse firme en el plan y, sobre todo, de la eficacia de la operación. La policía había recibido la información necesaria para proceder, pero las horas previas al encuentro con su padre estaban llenas de incertidumbre. A medida que el taxi avanzaba por las calles de Madrid, Diego observaba la ciudad a través de la ventana, como si fuera la última vez que la veía de esa manera. La ciudad que conocía tan bien ahora parecía una prisión, una ciudad llena de secretos y peligros. Su mente no dejaba de recordar las palabras de Elena. La red es mucho más grande de lo que imaginas. No confíes en nadie más. Esa advertencia lo perseguía mientras se adentraba en los laberintos de su propia familia. La casa de Víctor Ruiz era imponente, con un aire de grandeza que contrastaba con la simplicidad de la vida que Diego había llevado en los últimos años. Las columnas de mármol y las esculturas de diseño llamaban la atención, pero para Diego todo eso representaba el mundo del que había huido. Era el mundo de su padre, el mundo en el que nunca encajó y que ahora lo había alcanzado. Diego no podía evitar sentirse fuera de lugar, como si esa casa representara una vida que nunca fue suya, una vida llena de engaños y secretos. Cuando llegaron a la entrada, Diego vio cómo varios agentes de la policía se posicionaban discretamente en las cercanías. La operación estaba en marcha, pero no había margen de error. En ese momento, todo dependía de Diego. Al entrar en la casa, una sensación de opresión lo invadió. Sabía que estaba dando un paso decisivo. No solo estaba enfrentando a su padre, sino también enfrentando el propio legado de su familia. La verdad, esa verdad que se había mantenido oculta por tanto tiempo, estaba a punto de ser revelada. Dentro, su padre lo esperaba en el salón principal. Víctor Ruiz, un hombre que había pasado gran parte de su vida construyendo un imperio, lo miró con una mezcla de sorpresa y desdén. Diego lo había visto muchas veces, pero hoy todo parecía diferente. La sala estaba decorada con el lujo habitual, muebles de madera tallada, alfombras persas y cuadros de artistas renombrados. Sin embargo, para Diego, todo eso era solo una fachada. En su mente, veía el lado oscuro de su padre, las conexiones ilícitas que había forjado a lo largo de los años. «Diego, qué sorpresa verte por aquí», dijo Víctor con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «No pensé que volverías a este mundo, después de todo lo que has hecho para apartarte de él». Diego, con una postura firme, lo miró a los ojos. «No estoy aquí para hablar de viejos rencores, padre. Estoy aquí porque necesito respuestas, respuestas que nunca me diste». El silencio que siguió fue tenso, como si ambas partes supieran que las palabras que se intercambiaban en ese momento cambiarían el curso de sus vidas. Víctor Ruiz no se inmutó, pero la mirada de Diego era más penetrante que nunca. Sabía que este momento era crucial, no solo para él, sino para toda su familia. «¿Respuestas?», preguntó Víctor levantando una ceja. «Lo que haces aquí es un error, hijo. No sabes en lo que te estás metiendo». «No me hables de errores, padre», respondió Diego con firmeza. «Sé lo que has hecho, sé quién eres, y sé lo que has estado haciendo con tu imperio. Lo que no sé es por qué me metiste a mí en todo esto. ¿Qué quieres de mí?». Víctor Ruiz dejó de sonreír y se levantó de su silla. «Lo que quiero de ti, Diego, es que te apartes de todo esto. No sabes lo que has comenzado. Hay cosas que no entiendes, y si sigues por este camino, todo lo que has construido se derrumbará». La amenaza estaba clara, pero Diego no retrocedió. «Si crees que voy a quedarme callado, te equivocas. Voy a detener todo esto, aunque tenga que destruir tu imperio con mis propias manos». En ese momento, Elena y los agentes de la policía entraron de manera discreta, con el rostro serio y listo para actuar. Sin embargo, Diego, en un acto de confianza ciega en la operación, levantó la mano para detenerlos. Quería enfrentar a su padre por su cuenta, sin que la policía interfiriera, al menos aún. Víctor, al ver que la situación se estaba saliendo de control, comenzó a caminar hacia un lado de la sala, buscando algo en su escritorio. Diego, anticipando una posible amenaza, se tensó. Pero fue entonces cuando Víctor habló de nuevo, esta vez con una voz más baja,
como si estuviera confesando algo que le costaba admitir. Diego, todo esto ha sido para proteger a nuestra familia. Yo nunca quise que estuvieras involucrado en esto. Pensé que podías quedarte con tu vida alejado de todo esto, pero lo que no sabes es que hay gente en las sombras, más allá de lo que tú y yo podemos controlar. Y si sigues adelante con esto, no solo te destruirás a ti, sino que destruirás a todos los que te rodean, incluyendo a tu hija. El nombre de Sofía lo hizo detenerse por un momento. Diego respiró hondo, sabiendo que a pesar de todo lo que había pasado, su único objetivo era protegerla. Pero la advertencia de su padre lo hizo pensar. ¿Estaba listo para enfrentar toda la red que su padre había creado? ¿O sería ese el fin de todo lo que había construido? En ese instante, la verdad se reveló ante Diego. La red de corrupción, el tráfico de personas, las conexiones con el crimen organizado, todo eso estaba más cerca de lo que él imaginaba. Y aunque quería detenerlo, sabía que el enemigo no solo estaba en su padre, sino también dentro de las instituciones que alguna vez creyó que defendían la justicia. El amanecer en Madrid llegó con una luz fría, inconfundible. Las primeras horas del día reflejaban una calma que Diego no podía disfrutar. El día había llegado. La operación que había comenzado en secreto y cuya magnitud había ido descubriendo poco a poco, ahora estaba en su etapa final. Había tomado una decisión irreversible. Ya no se trataba solo de proteger a Sofía, sino de enfrentarse al sistema que su padre había creado. La red de tráfico de personas, las conexiones ilícitas, las alianzas con gente poderosa dentro del gobierno y el crimen organizado, todo eso estaba a punto de caer. Diego se preparaba con el mismo tembleque de siempre, pero esta vez con una sensación de resolución profunda. No había vuelta atrás. Las últimas semanas habían sido un torbellino de emociones, de encuentros peligrosos, de decisiones difíciles. Pero en ese momento ya no sentía miedo. Su único objetivo era terminar con todo lo que había dañado su vida, la de su hija y la de tantas otras personas inocentes. Elena estaba a su lado, como siempre, la mujer que le había mostrado la verdad detrás de los negocios de su padre, la fiscal que había jugado su propio papel en esta historia, sin importar los riesgos. Ambos sabían que este día no sería fácil. No solo enfrentaban a Ramón Vega, el hombre que había sido brazo derecho de Víctor Ruiz, sino que también debían estar preparados para enfrentar lo que quedaba de esa red criminal, que era mucho más grande de lo que cualquiera de los dos había imaginado. Diego, todo está en su lugar. Marta y los demás están listos. Esta vez no podemos fallar, dijo Elena con una voz que transmitía confianza, pero también un atisbo de tensión. A pesar de todo, no podía ocultar su preocupación. Lo sé, respondió Diego con una mirada fija, como si estuviera procesando cada palabra, cada movimiento que debían hacer. Pero lo que más me preocupa ahora es cómo vamos a terminar con esto de una vez por todas. Sabemos que Vega es peligroso y él no se va a rendir fácilmente. Eso es lo que más me preocupa, dijo Elena, mientras repasaba los detalles del plan. Vega tiene su propio ejército de seguidores y lo que vamos a hacer es arrinconarlo. Vamos a dejarlo sin salida. La operación comenzó al caer la tarde, cuando el cielo se oscurecía con las sombras del invierno madrileño. El lugar de encuentro era un almacén en la periferia de la ciudad, un sitio apartado de la vista de las autoridades, un sitio perfecto para hacer negocios clandestinos. En cuanto Diego llegó al lugar, ya podía sentir la tensión en el aire. Todo estaba en juego. En sus manos descansaba el futuro de muchos, y aunque su instinto militar le decía que todo estaba bajo control, no podía evitar sentir un nudo en el estómago. Lo que estaba a punto de suceder cambiaría su vida para siempre. Dentro del almacén, los hombres de Vega ya estaban allí, aguardando la llegada de Diego. Entre ellos se encontraba Ramón Vega, con su porte desafiante y su mirada dura, como un tigre acechando a su presa. A su lado, algunos de los hombres más peligrosos de la red, todos armados y con el objetivo claro de salir victoriosos. Pero Diego no iba a ceder. Sabía que no podía retroceder.
La batalla estaba por comenzar. «Diego», dijo Vega con una sonrisa siniestra mientras observaba al hombre que había decidido enfrentarse a él. «¿Crees que podrás detenerme? Todo lo que has hecho hasta ahora ha sido en vano. Este es mi mundo, y tú solo eres una pieza pequeña en mi tablero». «Puede que lo seas, Vega», respondió Diego con voz firme, «pero este juego ha terminado, y tú eres el que va a perder». El tenso silencio que siguió fue roto por el sonido de los pasos de los hombres de Vega que comenzaron a rodearlos. Pero Diego, con una rapidez que solo alguien con su entrenamiento podría tener, movió sus manos y se preparó para el inevitable enfrentamiento. Sabía que no podían dejarlo escapar, que si lo hacían, su vida y la de Sofía seguirían en peligro. En cuestión de segundos el caos se desató. Vega intentó sacar su arma, pero Diego fue más rápido. Con un movimiento preciso, desarmó a uno de los hombres de Vega y con una llave en el cuello lo inmovilizó. Elena, mientras tanto, había activado el sistema de cierre de las puertas del almacén. Nadie saldría de allí hasta que la policía llegara. La lucha fue intensa, pero Diego y Elena no flaquearon. Sabían que si permitían que Vega escapara, todo se iría al traste. Con cada golpe, con cada movimiento, Diego sentía que el control de su destino se deslizaba más hacia él. Vega ya no tenía más opciones. Los agentes de la policía, liderados por Marta, irrumpieron en el lugar, rodeando a los hombres de Vega. La red estaba a punto de caer. «Es hora de que todo termine, Vega», dijo Diego, mientras veía cómo los agentes detenían a los hombres de Vega, uno por uno. Vega, derrotado, miró a Diego con odio. «Creí que me detendrías, pero esto no acaba aquí. Si me matas, alguien más tomará mi lugar. La guerra continúa». Pero Diego no dudó. Con un solo movimiento, la amenaza de Vega terminó. La policía había logrado desmantelar una de las redes de tráfico más poderosas que operaban entre España y América Latina. Sin embargo, lo que no sabía Diego es que esta victoria solo era un paso hacia una lucha mucho más grande, una guerra sin fin contra el crimen organizado. La operación había sido un éxito, pero la amenaza seguía latente. Diego miró a Elena, que estaba a su lado, con una mirada llena de agotamiento pero también de satisfacción. Habían logrado lo impensable. «Lo hemos hecho», dijo él, con una sonrisa cansada pero satisfecha. «Ahora Sofía estará a salvo». A lo lejos, Marta se acercó con una sonrisa que reflejaba la misma sensación de triunfo. «Lo hemos logrado, Diego. La red está caída». Pero Diego sabía que, aunque esa batalla había terminado, la guerra aún no había acabado. La oscuridad del mundo en el que había sido arrastrado seguiría acechando, y su vida y la de Sofía nunca volverían a ser las mismas. Si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse al canal y comenten desde dónde nos están viendo.